tiempo suyo, bueno, ya vieron que es latino, ¿verdad? Más que nosotros. Ya, todo el que se pasa el tiempo es latino. Sí, ¿verdad? Así que es holandés, salvadoreño, costarricense, nicaragüense. Hondureño. Hondureño. Tiene un hijo hondureño. Sí, tiene como todas las Naciones Unidas en la familia. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a seguir con las enseñanzas sobre la teoría bíblica del reino, la segunda conferencia y el ministerio pastoral. Un segundito, que no ha cargado la página. Hay que esperar la tecnología primero. Sí, sí. ¿No se desconectó del internet? No, no, es que no le permite poner el título, y sin el título no pasa. Ah, sí. Y si vamos aquí, tal vez está abajo. Para la próxima. Ajá. Esta tres cuadricitas abajo, en vez de estar abajo. ¿Ya se conectó? ¿O no? Ahorita ya. ¿Ya? Solo ponle. Quizás la Texaco de ustedes en alemán. Es una Texaco de No, no. Ya está listo. Adelante. Muy bien, hermanos, la segunda conferencia entonces, y esta conferencia vamos a ver dos diferentes puntos relacionados. Primero lo que vamos a hablar sobre el evento bíblico de la ascensión de Jesucristo y qué tiene que ver con el reino de Dios. Y a partir de eso vamos a volver al Antiguo Testamento sobre una enseñanza de Josías y cómo él hizo una reforma y que nosotros en nuestro ministerio pastoral nos somos llamados también a hacer una reforma en base a lo que es la enseñanza de la ascensión de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros... No me quiere avanzar el tema ahora. Hay oposición. Hay oposición. La tecnología también. ¿Por qué La será batería eso? no lo... Sí, porque está apagado, no se le ve luz. Sí, No está luz aquí. A eso la activa primero en la computadora, hermano. Está activado, es solamente tener USB, problemas técnicos, hermano. Vamos a ver. Sale y vuelve a entrar a la... Abrir. Pasa. Vamos a ver si... Claro. Voy a prenderlo, a ver si eso funciona. Tal vez salga de la diapositiva de la computadora y vuelve a activarlo. No, y es que está trabada la... Está trabado porque ni en el teclado puedo avanzar. Sale. Ahora sí. Ahora vuelve a meter. Ahora vamos a ver, sí. Esperemos un momento entonces, hermanos, hasta que
La- Bien. Pasamos eso. Vamos a ver qué pasa. Cambio, no hay otra laptop. Otra laptop, esta las tengo. Creo que Es un ejemplo de oposición, pero Dios vencerá. De una manera u otra. Vamos a cambiar el laptop, porque la laptop va a ser. Ok, puede ser. O a no Rein- ser que yo lo apago y lo reiníciala también. Reiníciala. Lo apago y lo vuelvo a... ¿Sabe qué? Hable usted, que lo reinicie él. Mientras usted... Bien. El hermano va a ver cómo hace para que funcione. Oh, está en rojo. ¿Por qué no está apagado? Entonces, primero todo lo que tenemos que estar pensando, voy a hacer una lectura de Isaías primero, y luego lo que es la historia de la ascensión. Y ya vamos a ver por qué estoy usando eso de una lectura. Mientras estamos haciendo esta lectura, quizás el hermano tenga arreglado el PowerPoint. Isaías capítulo 52. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová, Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él enseñoré lo hacen anullar, dice Jehová. Aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así. Siguiendo, versículo 8. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Hasta ahí la lectura aquí. Ahora, quisiera también hacer solamente la lectura de la parte de lo que es la ascensión de Jesucristo, y de ahí voy a hacer algunos comentarios sobre esto. Nosotros en el Hechos capítulo 1, versículo 6, dice, entonces los que habían reunido le preguntaron a Jesucristo, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nota que está hablando sobre el reino. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? De eso se trata en nuestra conferencia. Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, primero que todo quiero reflexionar un poco cuanto a mi experiencia en mis viajes en América Central sobre el tema de la ascensión de Jesucristo, preguntándome y preguntándoles hasta qué punto nosotros hacemos referencia, cuántas veces nosotros hacemos referencia a la ascensión de Jesucristo. Hablamos del nacimiento de Jesucristo, hablamos del ministerio de Jesucristo, hablamos de la muerte de Jesucristo, hablamos de la resurrección de Jesucristo, lindo, todo eso. Pero nada vale eso sin pensar en la quinta, que es la ascensión de Jesucristo. Y yo declaro ahora de que la teología reformada, especialmente cuando tiene que ver con lo que es el reino de Dios, se basa en lo que es la enseñanza sobre la ascensión de Jesucristo. ¿Cuántas de tus iglesias, pueden levantar la mano o no, tienen culto aquel jueves que es el día de ascensión? Me imagino que algunos dirán: pero ¿cuándo sabemos? ¿Cuándo celebramos el día de ascensión? Pero sabemos, según lo que nosotros leemos en la Biblia, que la ascensión ocurrió 10 días después del día de la resurrección. Entonces siempre cae un jueves, porque son 10 días desde el domingo, 10 días adelante es el día de la ascensión. En la iglesia donde yo estoy, en las iglesias reformadas en Norteamérica, generalmente todos los años celebran un culto gozoso sobre la realidad, la enseñanza y el impacto de lo que es la ascensión del Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros tenemos que estar pendientes, porque eso es lo que tenemos por delante cuando estamos pensando en que Cristo está sentado a la diestra de nuestro Dios como Rey sobre todo. Y eso pasó en el día de la ascensión. Entonces, estas son enseñanzas hermosas, y nosotros como pastores, discípulos de Jesucristo, en la iglesia, miembros de la iglesia, tenemos que estar pendientes del gran mensaje que nosotros tenemos de llevar el Evangelio, que a su base es el hecho de que Cristo es el Rey. En Isaías capítulo 52, versículo 7, vamos a ver estas cosas. Voy a presentar eso. Dios reina en el pasado, nos consuela, vamos a ver eso. Luego, Dios reina en el presente, y eso nos da ánimo. Y el Dios reina también en el futuro, y eso nos da poder para seguir. Y eso los vamos a ver en lo que es el Catecismo Westminster, primero, luego también en el Catecismo, y me voy a enfocar más en el Catecismo. Según esto, en cuanto a lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster, dice el siguiente: ¿qué pedimos en la segunda petición? Venga tu reino. Pero ahora habla en cuanto a lo que es el reino de Dios. En la segunda petición, que dice venga tu reino, reconociendo que nosotros y toda la humanidad estamos por naturaleza bajo el dominio del pecado y de Satanás,
Pedimos que el reino del pecado y de Satanás sea destruido y el evangelio propagado por todo el mundo, que los judíos sean llamados y se cumpla la plenitud de los gentiles. Eso para relacionar esta enseñanza con lo que venimos hablando en la primera conferencia sobre venga tu reino. Ahora, en la segunda petición sigue la respuesta, que la iglesia sea dotada de todos los oficiales y ordenanzas del evangelio, purgada de la corrupción, protegida y sostenida por autoridad civil, que las ordenanzas de Cristo sean administradas con pureza y sean eficaces para la conversión de aquellos que aún están en sus pecados y para confirmar, confortar y edificar a los ya convertidos. Que Cristo gobierne aquí en nuestro corazón, que apresure su segunda venida y nuestro reinado con Él para siempre, y que a Él le plazca ejercer el reinado de su poder en todo el mundo según conduzca mejor a aquellos fines. Eso va cuadrado con lo que es la enseñanza del Catecismo de Heidelberg en el domingo 18, con 4 preguntas y respuestas. Y vamos a enfocarnos en la pregunta número 49, pero voy a presentar los otros también. Eso en cuanto a la ascensión. ¿Qué entiendes por subió a los cielos? En el credo apostólico profesamos, entre las cosas de la enseñanza de Jesucristo, subió a los cielos. La respuesta es esta: que Cristo a la vista de sus discípulos fue elevado de la tierra al cielo y que está allí para nuestro bien, hasta que vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Pregunta 47, según este también. Luego, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometido? Respuesta: Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En cuanto a la naturaleza humana, ahora ya no está en la tierra, pero en cuanto a su deidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento está ausente con nosotros. Y las letras A, B y C significan una identificación con algunos versículos bíblicos que van con eso también. Pregunta número 48. Pero si la naturaleza humana no está en todas partes donde está la divina, ¿no se separan con esto las dos naturalezas en Cristo? Respuesta: de ninguna manera. Punto. Luego explica: porque dado que la divinidad es incomprensible y está presente en todo lugar, resulta necesariamente que en efecto está fuera de la naturaleza humana que ha tomado, pero con todo y con eso está en ella y queda unida a ellos personalmente. La pregunta 49 es la que nosotros vamos a enfocar. ¿Qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo? Son 3. Primero, Él es nuestro abogado en el cielo, en la presencia de su Padre. Segundo, tenemos nuestra propia carne en el cielo como garantía segura de que Cristo, nuestra cabeza, nos llevará a nosotros, sus miembros, para estar con Él. Tercero, ¿qué beneficio tiene? Que desde ahí nos envía su Espíritu como prenda recíproca, por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Entonces nosotros tenemos aquí este mismo versículo que yo cité antes. Cuán hermosos, dice Isaías 52, sobre esta enseñanza. Ese es el mensaje. Y cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión que tú, Dios, reina. Al mero centro de lo que es el ministerio pastoral es la predicación de la palabra de Dios, el cual declara que Dios está en el trono. Primero, lo que nosotros veremos es que Dios nos consuela por medio de la enseñanza de la ascensión de Jesucristo. Luego que
de eso está la pregunta 49. ¿Qué beneficios? Entonces, en este caso, ¿qué consuelo nos da la ascensión de Cristo al cielo? Y la respuesta es esta, la primera. Él es nuestro. ¿Qué consuelo nos da? Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre. No es por nada que Isaías abre este pasaje con esa alerta. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. A veces pienso que nosotros estamos dormidos, estamos tranquilos, Dios está en control, nosotros aquí tranquilos, ¿verdad? Veremos qué es lo que va a hacer Dios. De todos modos, Él está en control. Y ahora aquí el profeta nos anima. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que pensar en la situación que Israel está viviendo. Isaías vive a como 700 años antes de Cristo. Y la situación de cautiverio es difícil para ellos. Ya Israel del norte había sido llevado como unos 20 años antes de eso, ¿verdad? Y entonces es por eso que nosotros podemos decir que aún Isaías está diciendo, pero todo no está perdido, despierta, despierta, están dormidos el pueblo de Israel. Vístete de poder, oh Sión. Lo que pasa entonces en eso, que nosotros vemos que Isaías viene con un mensaje de redención. Jehová desnudó su santo brazo, dice el versículo 10, ante los ojos de todas las naciones. Su santo brazo de fuerza, de poder. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Tenemos que ver eso en vista del versículo 5 que dice, mi pueblo es llevado injustamente. Será la pregunta, ¿verdad? Y los que en él se enseñorean lo hacen hallar, dice Jehová. Importante. Dios promete que va a restaurar a su pueblo. Y todo el mundo sabrá de lo que Dios va a hacer. Él nos protege. No tenemos la protección de Dios en todo eso. En el versículo 2, ¿qué es de esa protección? Porque no saldréis apresurados. ¿Se acuerda que cuando salieron de Egipto, antes de entrar en el desierto, tenían que salir de Egipto con apresura? No podían preparar la comida, así como ustedes tenían oportunidad ya varios meses de anticipación, podían estar planificando para este viaje, ¿verdad? Tenían los documentos, tenían ya, y unos días antes estaban ahí preparando sus maletas y preparando para el camino, llamando al picabús, llamando al avión, haciendo todos los trámites que tenían que hacer, pero cuando salieron de Egipto no tenían todo eso. Pero ahora Dios les está diciendo, mira, van a regresar a su país, alístense ya. Ya les estoy avisando de eso. Nosotros tenemos esto por pendiente, entonces nosotros podemos decir, mira, esto es lo que nosotros podemos estar pensando en lo que nosotros tenemos en el ministerio pastoral también. Tenemos el aviso, sabemos cuál es el plan de Dios. No solamente el plan de Dios, que es el mero centro de nuestro ministerio pastoral, el ministerio de la iglesia, sabemos la historia y cómo va a terminar. Cuando ustedes leen un libro, ¿acaso hacen como lo hago yo? Empiezo con el primer capítulo, entonces, pero ¿cómo terminará eso? Vuelvo al último capítulo para hacer una revisada para ver si qué va a pasar al final, ¿verdad? Tomando en cuenta eso, entonces voy a leer, no es justo hacer esto, dicen los que leen libros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la gran noticia de cómo se va a terminar todo eso, porque lo tenemos aquí en la Biblia. Podemos ver ahí en Apocalipsis 21,
y 22, cómo se va a terminar eso. Y eso nos consuela, nos da consolación por lo que nosotros está pasando. Nos anima también lo que es la enseñanza del reino de Dios. ¿Qué beneficio? Es decir, ¿qué ánimo? ¿Cómo nos anima la ascensión de Jesucristo al cielo? Tenemos nuestra carne en el cielo para que por ello, como una garantía, estemos seguros de que en Él, siendo nuestra cabeza, nos atraerá a Él como miembros suyos. La situación no es desesperada. Vivimos en tiempos difíciles, sí. Pero no vivimos en tiempos desesperados. Porque tenemos a nuestro Rey que está en el trono, ascendió al cielo y nos atraerá ya más adelante, junto con Él también. Las religiones falsas están extendiéndose rápido en nuestros días. Los musulmanes en la África, en la Asia, confucianismo y muchas otras religiones que están por ahí. El catolicismo aquí en América Latina sigue fuerte, tiene una influencia fuerte. Nosotros tenemos que estar pendientes de que la situación que nosotros estamos viviendo es difícil, igual como tenía. Y en eso necesitamos un mensaje de consuelo, de ánimo, para poder seguir adelante. Porque tenemos las buenas nuevas en estas situaciones. Despierta, despierta, como dice este versículo, vístete de poder, oh Sión. El apóstol Pablo sabe de eso también y hasta cita algunos de estos versículos también. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es el llamado pastoral. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, ahí está citado, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios está en el trono y Él provee todo lo que nosotros necesitamos como discípulos de Jesucristo, como pastores en las iglesias, provee todo, todito, todo lo que nosotros necesitamos. Pero veamos también en la tercera parte, ¿qué beneficio entonces, según la pregunta, qué poder nos da la ascensión de Jesucristo? En eso vamos a enfocarnos ahora. La respuesta es que desde ahí Dios envía su Espíritu Santo. A los 50 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión, creo que yo dije antes que eran 10 días después de la ascensión que ocurrió la ascensión, son 40 días. No siempre soy infalible. Eran 40 días después de la ascensión, 10 días más, día de Pentecostés. Ahora tienen eso correcto. No tienen que creer todo lo que yo digo. Hay que siempre estar revisando lo que dice la Escritura, ¿verdad? Era parte de la pregunta, hermano. Era la parte, bueno, ya la resolvió, ya tachado la pregunta. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar pensando pendiente ahora es que el presente es la base del futuro. Lo que está pasando ahora es lo que nosotros tenemos que estar pensando para el futuro. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos ahora en la iglesia, en el ministerio pastoral, es lo que nos da el fruto para el futuro. Y da señas y da camino para lo que nosotros estamos. Entonces, en un sentido, no todo depende de nosotros, pero por un lado, si nosotros estamos haciendo en el presente lo que Dios nos está reclamando que hacemos,
Depende de eso, cómo va para adelante en lo que es el ministerio de la iglesia más adelante, en eso también. Nosotros tenemos una gran tarea en el ministerio pastoral con esto. Isaías habla en el versículo 15, así asombrará a él muchas naciones. Eso es el trabajo de misiones que nosotros tenemos. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Eso tiene que ver con Romanos, lo que dice Pablo. Cuando dice que de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, eso es lo que ya vimos. Eso es importante. Nunca les fue enseñado. Pablo insiste en eso. La gran cosa es que Dios reina. Hay un himno de Isaac Watts que cuenta eso. Regocijad, Él reina, regocijad, Él reina. No sé si conocen este himno. Cantemos en unión, y en la tierra y en el mar lo resonará. Y en la maldad vencida es la tierra, paz tendrá. La bendición del Salvador quitó la maldición. Ahora, para que esto sea, pues se ponga en marcha, eso requiere una reforma. Primero, de uno mismo. De la iglesia. Segundo, y de la cultura de la que hemos venido hablando anteriormente. Porque lo que vamos a ver ahora es cómo Josías, ya desde los años 600 años antes de Cristo, cómo Josías, empezando como un cipote de 8 años, un huila, como dicen en Costa Rica, no me acuerdo cómo es en Guatemala, dígame. Patojo, de 8 años, patojo. ¿Verdad? Cipote en Honduras. Cipote en Honduras, sí, cipote. De 8 años, que vemos que Josías reconoce el poder de Jesucristo a pesar del tiempo en el cual él vivía. Y eso lo vemos en 2 de Reyes 22. De hecho, la historia de él se encuentra en capítulo 22 y 23, no lo voy a leer. Y también en Crónicas, capítulo 34 y 35. Josías estaba profetizado en varias veces en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver que el ministerio pastoral requiere una reforma en la iglesia y en la cultura que refleje el reino de Dios. Vamos a ver la reforma bajo Josías, bajo Jesús, y la reforma aquí en América Latina, en base a lo que es la enseñanza de lo que es la ascensión de Jesucristo. Esto los vamos a ver, no voy a pasar esto para que vaya más rápido esto. Reforma bajo Josías primero. Vea cómo está la situación que habla en cuanto a Josías que está por venir. Aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. Ya profetizado que venía Josías. Unos 300 antes que nació. He aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a todos los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Josías es un personaje clave para el pueblo de Israel. No solamente en Reyes y Crónicas se menciona eso, no solamente aquí en este versículo está profetizado, está mencionado y declarado también en Zefanías, capítulo 1, versículo 1, Zefanías, y Zacarías también, capítulo 6, versículo 10, está mencionado el nombre de Josías y había de venir. Entonces es importante ver la importancia del papel que Josías tenía en su tiempo.
vemos la situación que él vivía. Su papá, Amón, fue terminado por muerte entre 2 años. Luego tenemos a Manasés. Lo que vemos aquí es su abuelo, Manasés. Y pasó, dice, según esto, la situación, a hijo por fuego. Eso es la vida de su abuelo, Manasés. Pasó su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a la ira. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre, inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová. Josías nació en un tiempo sumamente difícil. Aquel pueblo había sido llevado fuera. Pero ve, es un contraste sobre la descripción de Josías. En capítulo 22, versículo 2, segundo de Reyes, hablando de Josías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Ojalá eso pudiera haber sido algo dicho de nosotros. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Luego, en capítulo 23, versículo 25 de Josías, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Eso estamos hablando a los finales de los reyes de Israel. Después de eso, están llevados por el pecado que estaban viviendo ellos. Josías tenía 8 años. Eso significa que no tenemos que esperar hasta que tengamos los 30 años con una capacitación, con una licenciatura, con una maestría, con un doctorado para empezar a testificar sobre nuestro Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que enseñar desde el inicio que ellos tienen una responsabilidad de testificar, de dar testimonio. A los 8 años, imagínense eso, que él tenía eso. Empezó con reconocer que había que hacer una limpieza del templo. En eso encontraron la ley, el libro de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Había sido escondido. Es como para nosotros, quizás, que alguien nos pregunte algo sobre la Biblia, estamos en la casa y voy a buscar la Biblia. ¿Dónde lo puse? Es que no la sacas todos los días quizás y no sabes ni siquiera dónde está su Biblia y ya cuando lo sacas ya está. Ya digo, ¿verdad? Nunca en nuestro ministerio pastoral debemos de olvidar de lo que es el mensaje de la Biblia, como hizo aquí en el pueblo de Israel. Había mucho idolatría en aquel entonces. Pero es interesante lo que habla en cuanto a Josías, en aquel versículo donde era eso, que Jehová amaba a Jehová con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas. Se hace pensar en cuanto a lo que dice Jesús, en cuanto a cómo nosotros debemos de cumplir con la ley. Ama primero a Dios con todo su ser, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Josías ya desde antes, ¿verdad? Y a Josías, entonces, la reforma que él hizo es una reforma que le llevó a él, según nosotros vemos en capítulo 22 y 23, que se lo llevó
no solamente en Jerusalén, sino fuera en la zona de Judá y hasta fuera de Judá también. Igual a como nosotros tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, lo que leímos hace poco sobre la ascensión de Jesucristo, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, capítulos 2 al 7 de Hechos, en toda Judea, capítulos 8 al 12 de Hechos, en Samaria y hasta todo lo último de la tierra, capítulos 13 al 28. Josías no había leído eso, pero sabía que eso era su deber, hacer una reforma en la casa, en su vecindario, en su pueblo, en la ciudad, en la provincia, en el país y más allá de eso también. Ese es el llamado que nosotros como pastores, que nosotros en el ministerio dentro de la iglesia. Y es grande ese trabajo, es difícil hacer todo eso. Vamos a ver que ya después de la vida de Josías, todo volvió a lo que era antes, porque se necesitaba más. Josías podía hacer algunos cambios externos, pero el corazón del pueblo no había sido tocado. Es como, usted sabe que los marcos de las puertas que están en madera, las podemos pintar lindo pintadito. Viene el comején, ¿verdad? Empieza a comer toda la madera de adentro, pero todo parece muy lindo, porque la pintura no la toca el comején, ¿verdad? Pero está podrido por adentro. Entonces usted nada más toca lo que es la pintura, se empieza. El llamado de nosotros es un llamado a una reforma de adentro al corazón hacia afuera. Y eso viene solamente por medio de Jesucristo. Jesucristo vino para hacer una reforma de todas las reformas que pueda haber en el tiempo que Él vivía. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar pendientes. Vamos a pasar tiempos difíciles y todo eso. Pero lo que pasa es que Jesucristo viene a hacer una reforma del corazón, así como habla en Ezequiel capítulo 36, los versículos 24 a 28, quitándonos lo que es el corazón de piedra que no responda a nada, porque es tan dura, y cambiándolo por un corazón de carne, que Dios, el Rey, puede cambiar y moldear a la manera que Él quiera para nosotros. Entonces es importante para nosotros reconocer eso como una parte importante de lo que es el ministerio de Jesucristo que Él tenía en aquel entonces, y el llamado nuestro, el evento de Jesucristo, tenemos que duplicar en nuestras vidas y en nuestro ministerio pastoral. Ese es lo que es hacer la extensión del reino, es duplicar el ministerio del reino de Jesucristo en la tierra. Veamos en eso lo que es la importancia para el ministerio pastoral en nuestras vidas. Y entonces tenemos que estar siempre pendiente de eso. Ahora, la reforma en América Latina, estoy pendiente del tiempo. Eso también tenemos que estar pensando. La reforma se hizo durante el tiempo de Josías. Varios de los reinos, los reyes, en Ezequías también teníamos esa reforma que pasó. En el primer siglo tenemos una gran reforma. En el siglo XVI, gran reforma en Europa. En el siglo XVIII, gran reforma en los Estados Unidos que tenía su impacto. Pero hoy ya pasó la reforma, ¿verdad? Ya no necesitamos una reforma. Tenemos que volver el corazón de nuestros pueblos a Dios. Hay muchos que dirán que conocen a Dios y hablan muy lindo de eso.
Dios me ha dado a mí el privilegio de servir a Él en diferentes contextos de ministerio durante los 40 y más años de ministerio. Uno que es el contexto entre los latinos, los católicos romanos. Ellos están adorando un Dios correcto, pero un culto incorrecto. Lo están siguiendo de una mala manera, no lo siguen así como deben, según la Biblia. También tenía yo una oportunidad de servir como misionero entre los Sikh, que son un pueblo de la India al norte que habían, en aquel entonces, hace como más de 20 años, una población de 500,000 en Toronto. Serví como misionero entre ellos. Ellos servían un Dios falso de una manera incorrecta. Dios correcta de una manera incorrecta, los católicos romanos. Los Sikh, Dios falso de una manera incorrecta. El llamado para nosotros es servir y presentar y proclamar el Dios de la Biblia correcta de una manera correcta. Ese es el llamado que nosotros tenemos aquí en América Latina. Vivimos en un tiempo cuando vamos a decir, algunos dirán, pero la iglesia evangélica aquí en América Latina está creciendo rápido. Piénsalo bien. Las iglesias que están creciendo más rápido son las que siguen, número 1, la teología de prosperidad. No tenemos que hablar de eso, pero ya sabemos de todo eso, ¿verdad? ¿Sabe qué? Esa teología de la prosperidad es una reflexión de los tiempos de la Reforma, cuando estaban vendiendo indulgencias. Y tenía que ser una reforma en aquel entonces, en el siglo XVI. La teología de prosperidad es una reflexión de las indulgencias que tenían en aquel entonces. Las iglesias evangélicas están siguiendo, son 3 puntos en esto. Están siguiendo también lo que es un ministerio apostólico, de jerarquía. Tenemos miembros de la iglesia, tenemos discípulos, tenemos a los ancianos, tenemos a los pastores, tenemos a los obispos, tenemos a los y ahí van profetas, ¿verdad? Luego siguen los querubines, ¿quién sabe? Y luego siguen a los mismos ángeles, ¿verdad? Pero en esta jerarquía, ¿verdad? Pero esa era la misma cosa que estaban luchando Calvino y los reformadores en el tiempo de la Reforma en el siglo XVI, con la jerarquía que había en la iglesia en aquel entonces, que estaban arrebatando todo eso también, y están en eso. Otro, que es lo que llamamos aquí en América Latina, en las iglesias evangélicas, el ministerio de profecía. De profecía, cuando nosotros leemos y escuchamos a pastores evangélicos diciendo, mira, yo no necesito la Biblia, a mí me han dado el Espíritu Santo algo nuevo que ni se encuentra en la Biblia, una profecía nueva. En serio. Sola escritura, ¿qué pasó? En el tiempo de la Reforma, también el Papa y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana decía cosas que no se encontraban en la Biblia. Y necesitaban en aquel entonces una reforma tal como nosotros necesitamos en América Latina hoy también. Tenemos un gran trabajo para hacer todo eso. El contexto que nosotros vivimos son estas 3. Católico, y tenemos, la teología de prosperidad. A veces animo en lo que tengo que decir y se me olvida avanzar el slide. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. No hay enseñanza extrabíblica en eso. Ahora, lo que nosotros tenemos que estar siempre en nuestro ministerio pensando es que hoy día vivimos un tiempo de desinterés en el cristianismo, desinterés en la Biblia. Y nuestro trabajo, así como Osías hizo, haciendo una reforma para volver a tener el interés en seguir la ley de Dios, el libro de la ley. Nosotros no debemos estar ahí limpiando por afuera como para el marco de las paredes, para que ponga gente como de dentro y está podrido. No, nosotros tenemos que cambiar por lo que está de dentro. Y eso es llamado al ministerio pastoral
para nosotros. Hermanos, vivimos en un tiempo, tanto como Josías, para proclamar lo que es las buenas nuevas, les dice ahí, es 52, correr porque queridos son los hermosos, son los que están haciendo ese trabajo, ustedes, cada uno, en su papel que tengan, para que nosotros llevemos adelante una reforma perpetua en nuestras iglesias. Con eso tenemos para dejar algunos momentos de preguntas. Doctor,